Hola a todos, bienvenidos a este podcast, no es cuestión de palabras, y vamos a iniciar con el episodio 1, que lleva por nombre El momento de hablar. Bueno, yo quiero iniciar este podcast eh, agradeciendo a cada persona que está escuchando el día de hoy, eh, porque para mí es muy importante de pronto hablar de un tema que siento que es de parte de Dios para cada persona que pueda escuchar el día de hoy. Gracias por tomarse este tiempo de escucharme y también de dar la oportunidad a un nuevo integrante de este mundo tan importante y tan bonito del podcast. Quiero hablar de este tema del momento de hablar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se han preguntado esto? ¿Cuándo llegará mi momento de hablar? ¿Cuántos han esperado este tan anhelado momento de decir lo que piensan y hablar con libertad lo que creen que es lo que deben decir? Y en la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos un momento específico en donde una persona también estaba esperando este momento de hablar. Y esperó que otros hablaran, esperó que dijeran lo que pensaban y de una, él dijo, no, voy a decir lo que yo pienso. Yo quiero que me acompañen a Job 32. Vamos a leer un libro que es muy interesante en la Biblia, la vida de un hombre justo, intachable, que pasó por pruebas muy difíciles. Y de pronto te puedas identificar con eso también. Pasar por momentos difíciles sin entender el por qué. Pasar por momentos de angustia y preguntarte, ¿yo por qué estoy pasando por esto? ¿Qué hice? ¿O qué no hice? No me merezco esto. Yo quiero que me acompañen al versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 al 6, donde encontramos una gran revelación. Y en parte es por esto que lleva el nombre de este primer episodio, El momento de hablar. Dice que Eliú estaba esperando hasta el momento de hablar, porque los otros eran mayores que él. Pero al ver que no tenía nada más que añadir, habló airadamente y dijo, soy joven y ustedes son ancianos. Por eso me contuve, sin atreverme a decirles lo que pensaba. Wow. ¿Cuántos se sienten identificados con este hombre que de pronto reconoce que es menor? Es menor a las personas que él escucha. Es menor a esos grandes predicadores, a estas personas con renombre, grandes iglesias, eh, y que dice, no, yo no tengo nada que decir. ¿Pero qué voy a decir si ya lo han hablado todo? ¿Pero de qué voy a hablar si todos los temas los han tocado ya? ¿O qué voy a poder transmitir si solamente soy un joven? Una persona no tan experimentada en el mundo cristiano. No tengo de pronto una iglesia, un ministerio bastante grande como para hablar de algo, o hablar a alguien. Pero vemos a un joven que entendió que era su momento de hablar. Un joven que decidió eh, decir lo que pensaba porque era el momento preciso y el Señor le mostró qué decir. Yo quiero que de pronto también leamos este versículo 8 y 9 de este mismo capítulo 32, en donde él dice, pero no son solamente los años los que dan sabiduría a los hombres, más bien es el espíritu que habita en el hombre, el hálito del Todopoderoso, el que lo hace inteligente. Ahora decimos, bueno, de pronto son más sabios que yo, ¿sí? Y muchas personas que de pronto pueden escuchar este podcast el día de hoy dirán, sí, pues yo ya sé ese tema, yo ya he leído acerca de Job, ya entiendo quién es Eliú, de pronto me identifico con él o conozco esa posición, pero también
somos esas personas que hablamos. En este caso, estoy hablando de algo que el Señor me ha querido mostrar y que pensé que sería útil para alguien más. Y de pronto que me estás escuchando vas a decir, yo también pienso que puedo decir algo. Yo también pienso que puede salir algo de mí, algo de lo que el Señor ha hecho en mi vida y ha hablado a través de su palabra y que puede ayudar a otra persona. Pero entendamos algo que es muy importante en esos dos versículos, que dice que no solamente los años son los que dan la sabiduría a los hombres, más bien es el espíritu que habita en el hombre, el hálito del Todopoderoso el que lo hace inteligente. Entendamos que la sabiduría proviene del Señor y no del número de personas a las que le hablamos o no de pronto de los años que llevemos como cristianos o de los años que llevemos predicando el Evangelio, es más la sabiduría. Y lo dice un joven que dejó hablar a las personas más ancianas que él, a las personas más antiguas, que en la antigüedad representaban la sabiduría, el tener esta mayoría de edad era en este tiempo más sabiduría. Las canas significaban o tipificaban esa sabiduría en los hombres, de que eran más sabios que este joven que de pronto hasta ahora estaba empezando su camino. Y curiosamente, este fragmento de la palabra que acabamos de leer es de un joven que dio el discurso más largo de este libro de Job. Curiosamente, el joven que no tenía nada que decir, aparentemente no tenía nada que decir, fue la persona que habló más que los otros y fue el discurso más productivo, fue el discurso que realmente fue la antesala de la conversación que tuvo Dios con Job. O sea, tenía mucho que decir. Y de pronto vas a decir, pero yo no tengo nada que decir. Pero no pienses porque eres joven o no eres pastor o no eres hijo de pastor, no tienes nada que decir. Crea al Señor y vas a tener algo que decir a aquella persona que sí quiere escuchar un mensaje. ¿Por qué nos podemos justificar en esto? No, pues yo no soy el pastor que predique él. No, yo no soy el ministro de alabanza que predique él. O no, yo no soy una persona importante en la iglesia que prediquen los que sí lo son. Pero te tengo un mensaje el día de hoy. Tú eres importante y tienes algo que decir. E incluso puede ser más si te dejas usar por Dios. Bueno, pero antes de hablar de este personaje tan importante, en este caso Eliú, de este joven que hizo de verdad lo que de pronto nadie esperaba, quiero que hablemos un poco de la vida de Job y de cómo pasó estas pruebas y cómo él tuvo que realmente entender el propósito también de Dios en su vida, dejar a un lado tantos pensamientos que se podría decir que son propios y son como esos esfuerzos humanos por defendernos delante del Dios Todopoderoso, justificarnos y decir, no, yo no soy pecador, yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, sí, pero realmente él no había entendido el por qué estaba pasando por una circunstancia difícil. Te pongo en contexto. Job era un hombre intachable, un hombre que hacía lo correcto delante de Dios, que siempre estaba dispuesto a servir a otro, que daba de comer al que no lo tenía, daba abrigo al que de pronto estaba sufriendo de frío, ayudaba a las viudas y realmente se podría decir que cumplía con todos los mandamientos que para ese tiempo se tenían. Pero, ¿por qué pasó por una prueba? Y de pronto te preguntarás, pues yo hago todo bien, yo voy a la iglesia, yo escucho la palabra del Señor, ¿y por qué pasar por pruebas? Pero él no entendía las circunstancias de lo que realmente estaba pasando. Algo que Eliú
lleno del Espíritu de Dios, sí logró ver. Y Job estaba tan ocupado en defenderse, en decir yo no soy culpable, que él no entendía realmente el propósito de aquella prueba. Y en ocasiones nos puede pasar esto. Pasamos por pruebas, por dificultades, sentimos que no nos valoran. A Job su mujer lo rechazó, sus hijos murieron, perdió mucho. Su enfermedad, tuvo una enfermedad muy fuerte. Las personas que eran amigos de él ya no lo miraban igual. E incluso los que decían ser amigos de él solamente se acercaron para juzgarlo. No es fácil. No es fácil pasar por esto, pero él estaba tan ocupado en defenderse que no entendió el propósito de esta prueba. Este joven, Eliú, fue el que cerró la etapa de esos esfuerzos humanos que estaba buscando Job defenderse. Pero con esta intervención del joven Eliú, logró hacer algo que de pronto no lograron sus amigos. Resulta que los amigos de Job estuvieron hablando todo el tiempo con él y tratar de ayudarlo, pero en ese intento de ayudar, lo que hicieron fue hundirlo más, acusarlo, decirle que él era pecador y que por ese motivo estaba pasando lo que estaba pasando, que él se merecía eso y que antes tenía que reconocer que él era pecador delante del Señor. Cuando realmente en las pruebas solamente estamos buscando a alguien que nos ayude, alguien que nos entienda, alguien que pueda decir: entiendo por lo que pasas, amigo. Déjame, yo te doy la mano y levántate. Yo soy tu amigo. Yo no te voy a juzgar, porque realmente ¿quién soy yo para juzgarte? Pero este hombre sintió como sus mejores amigos, en vez de brindarle un apoyo, por el contrario, ayudaron a que se hundiera más y a que en sus esfuerzos, como lo mencionábamos anteriormente, de defenderse, realmente lo que hizo fue ofender a Dios. De tal manera que el Señor tuvo una conversación muy fuerte con él, que lo vemos al final del capítulo de Job. Para los que no han leído, los invito, lean Job. Es un capítulo, es un libro de la Biblia muy emocionante, muy impactante. Léanlo, estúdienlo y entenderán que realmente hay mucho valor en este gran libro de la Biblia. Volviendo al tema de Job, en donde ya sus intentos de defenderse no funcionaron y entra este joven, Eliú, el que mencionábamos que de pronto era menos que todos, el que a nadie esperaba nada de él. Pero Eliú sirvió como intermediario entre Job y Dios. Bueno, pero yo creo que tú te preguntarás, pero ¿por qué este hombre esperó o este joven esperó hasta que todos hablaran? Pues resulta que es una tradición judía en donde hay cierto respeto por estas personas mayores. Y esto lo encontramos en el Talmud, como esos mandamientos que tenemos como jóvenes delante de estas autoridades. Y yo te quiero enseñar esto también porque de pronto tú dirás: no, pero este hombre, ¿qué? Está diciendo que él no es pastor, que él no es hijo de pastor, y está hablando. No pienses que lo hago por hablar. Recuerda cómo se llama este podcast. No es cuestión de palabras. Realmente lo que quiero es entender el propósito de Dios y también revelar esto que Dios me revela. Y por eso te digo que es importante honrar a las personas mayores que nosotros. Es importante honrar a nuestros pastores, es importante honrar a estos líderes de cada iglesia, personas que sirven en un altar. Debemos de darle esta honra a ellos. Y esto lo encontramos en el Kiddushin. Realmente no sé cómo se pronuncia bien, pero es el Talmud. Y aquí encontramos como una regla
Dice que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor. Dice, yo soy Adonai. Esto lo encontramos en el Talmud. Esto implica levantarse cuando un anciano llegue, ceder el puesto a un anciano, ¿sí? Por respeto y por honra, y honrar el rostro de los ancianos, que como lo mencionábamos anteriormente, eso simboliza esta sabiduría. Eliú reconocía que él debía honrar a esos ancianos y respetarlos. Por eso él calló, por eso él guardó silencio, hasta que el Espíritu del Señor le dio la palabra, le dio las palabras correctas para hacer su intervención y poder hacer de gran impacto estas palabras que provenían del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que entiendas que no se trata solamente de hablar por hablar. Debemos hablar las palabras que provienen de este Espíritu, que es el Espíritu del Señor. Y yo quiero que me acompañen al versículo 18 y leamos esto tan impactante que encontramos aquí. Y él dice, Eliú, este joven, dice, porque me siento ansioso y lleno de palabras. Mi espíritu me impulsa. Él habló de lo que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, tenía para decir. Y él se sentía ansioso por hablar. Y de pronto yo cuando empecé con este podcast y a mirar el nombre, cómo se llamaría este podcast, cómo llamaría este primer mensaje, este primer episodio, me sentía muy ansioso y me siento muy ansioso. Realmente dan nervios hacer esto, pero lo hago realmente porque el Señor ha puesto esto en mi corazón. Y Él ha llenado de palabras mi boca para este podcast y realmente es lo que quiero hablar. También dice que Él habló con sinceridad, porque Él solo dijo lo que el Espíritu Santo le dijo que dijera. Él habló con sinceridad, Él no buscó de pronto decir algo incorrecto o acusar a alguien, no. Él simplemente habló de lo que había en Él para hablar, de lo que el Espíritu Santo le impulsó a decir. Y en el versículo 22 encontramos algo que de pronto para algunos podrá sonar un poco mal, lo tomarán de pronto no de la mejor manera, pero dice él, no insistan en que sea prudente para no herir a nadie, ni me pidan que adule a alguien, déjenme ser franco, no vaya a ser que Dios me haga caer muerto. Y este hombre realmente habló lo que tenía que decir. Él prefirió hablar de lo que el Señor le hablaba, porque él sabía que de pronto si no lo decía, pasaba de pronto algo malo. Y yo siento que muchas veces estamos en esta posición. ¿Será que digo lo que Dios me mostró? O es que yo no soy nadie para decir esto. O no creemos en lo que el Señor nos habló. Pero este hombre solamente dijo, déjeme ser franco. Y yo no voy a adular a nadie. Y realmente este podcast el propósito de este podcast es hablar de lo que el Señor me muestra, sin propósitos más allá de compartir un mensaje que viene de parte del Señor, ser franco y decir lo que el Señor me diga que debo decir. Y yo quiero que también veamos otro personaje de la Biblia que también habló lo que tenía que hablar en el momento en que tenía que hablar y habló lo que el Espíritu Santo le decía que tenía que decir. Y lo encontramos en Pablo. Eso está en la carta a los Corintios. En esta carta a los Corintios, escrita a ellos, porque habían unos rumores de una división en la iglesia. Estos rumores se nos hace algo parecido también a lo que estaba pasando con Job, ¿no? Estas divisiones, de pronto entre amigos, estas divisiones donde tu amigo te juzga, no te ayuda, te juzga.
y tú dices, pero ¿por qué? Y la división y el pensamiento se estrella contra otro pensamiento y ya no hay como una libertad de expresión, sino es lo que yo pienso y lo que él piensa y es una pelea y es una división. Y de pronto tiene que llegar alguien a decir lo que realmente viene de parte de Dios para, para ayudar, ¿sí? Para, en vez de acusar, ayudar mutuamente, pero no de una sabiduría humana, no. Realmente es con una sabiduría que proviene de Dios. Sí, hablar desde esos puntos de vista y no defender solamente conocimientos, sino mostrar la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento. Y aquí en la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, lo podemos ver. Déjenme leer esto que para mí es de gran valor. Una persona tan culta, tan preparada, tan sabia como Pablo, hablando a los corintios de una manera tan sencilla, tan humilde. Bueno, yo quiero leerte lo que él dijo. Dice, hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo, lo mismo que me pasa en este momento de pronto. Mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humanas, sino que el Espíritu la respaldaba con poder. ¡Wow! El Espíritu la respaldaba con poder. Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no de la sabiduría de los seres humanos. ¿Cuántos de pronto hemos caído en el error de que vamos a compartir un mensaje de parte del Señor y nos preocupamos por palabras elocuentes y el buscar cómo decir lo correcto, cómo decirlo lo mejor para que vean que somos sabios, que conocemos mucha palabra, que, wow, el teólogo, el sabio, cuando realmente Pablo, que tenía todos los títulos de sabio, preparado, hablaba más de un idioma, una persona obediente al Señor, solamente se preocupó por una cosa, hablar de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Y de pronto en este momento piensas eso. No, es que yo no sé qué decir, no tengo las palabras, no soy tan preparado. Pero aún el que sí lo era, dijo que para qué utilizar palabras elegantes y conceptos profundos. Es lo único que se ha propuesto era hablar de Jesús y que Jesucristo salva. Y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Jesucristo te puede dar una segunda oportunidad. Que así como Jesús partió la historia en dos, antes y después de Cristo, puede hacer que tu vida el día de hoy sea diferente. De pronto tú me escuchas y dirás, no, pues yo ya conozco al Señor, yo ya llevo tantos años. Pero no caigas en errores como estos amigos de Job o como el mismo Job. Conoce a Dios realmente. Acércate a Jesús con sinceridad, con humildad. Sírvele, sí. Y comparte el mensaje porque de esto se trata este primer episodio. El momento de hablar. Es el momento de hablar de Jesús, el que ha cambiado tu vida, el que ha cambiado tantas vidas, el que sana, el que libera. Yo también te quiero hablar rápidamente de otro personaje en la Biblia. Y en este caso vamos a hablar de una mujer, una gran mujer de la Biblia, que yo creo que de pronto la has escuchado, y es esta reina Esther. Pero tú dirás, bueno, y ella de pronto cuando habló, cuando predicó, si ella era reina y era la reina de un rey, pues que no creía en Dios. ¿Y ella en qué momento habló? ¿O ella en qué momento dijo algo de parte del Señor?
Y deja que yo te ponga un poco en contexto con esta historia, porque Esther era una mujer como muchas y como muchos, que tenemos un talento, tenemos algo de parte del Señor y esto nos permite crecer. Ella era muy hermosa, muy obediente, era una mujer que el Señor decidió usar para salvar una nación completa. Sí, una nación completa. Esther habló y salvó una nación completa. ¿Puedes entender el poder de hablar y de hablar de lo que Dios quiere hablar a través de ti? Esther se presentó ante un rey y habló y dijo algo que Dios usó una estrategia para salvar al pueblo de Israel, porque había un decreto en contra de todo el pueblo de Israel y era un decreto de muerte. Estos judíos estaban esparcidos por todo lugar, pero había un decreto para matarlos a todos que lo promulgó el rey. Sí, el mismo esposo de Esther, pero engañado en parte por uno de su mano derecha, se podría decir. Amán era la mano derecha del rey, y engañado en parte por él, se promulgó un decreto de muerte para todos los judíos en un día específico. Pero Esther, cuando habló, cuando habló, salvó una nación completa, porque intercedió ante Dios por todo un pueblo, ante un rey por todo un pueblo. El momento de hablar de ella había llegado. El momento de decir lo que pronto Dios le había puesto a decir. Y su primo Mardoqueo le había dicho: si tú callas, respiro y liberación vendrá de otra parte. De pronto, a veces preferimos callar y esperar que otro lo haga. Ah, que lo haga él, no. A él sí le gusta. Él es pastor. No. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí. Y quiere usar a cada persona que escucha este podcast para llevar ese mensaje que viene de parte de Dios. Y yo quiero que estás escuchando este mensaje, tú que estás escuchando este mensaje, puedas entender que tu vida tiene un mayor propósito de lo que de pronto pensabas. Pensabas que simplemente eras un asistente de una iglesia o una persona que trabaja en un trabajo, pero Dios te puede usar ahí donde tú estás. Y de pronto no tienes que ser el gran líder o el gran predicador, el gran teólogo, el conocerte la Biblia al derecho y al revés. Simplemente tienes que hablar con sinceridad, sin palabras elocuentes, sin conceptos profundos y raros y palabras extrañas para sorprender a alguien. Lo que realmente va a hacer el cambio en la persona a la que le hables o a las personas a las que les hables es el espíritu con que lo haces. Es la manera sencilla de transmitir el amor de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo está llenando muchos corazones el día de hoy de esas palabras que no provienen de la sabiduría humana, no, que provienen del poder de Dios en tu vida. Deja que Dios te use. Deja que Dios pueda usar tu vida para ayudar a tu hermano, tu tío, tu primo, tu padre, tu esposa, tus amigos. Pero no juzgues, como de pronto cometieron este error los amigos de Job. Ayuda. Entiende el propósito de Dios. Es mucho más grande. Es mucho más grande de lo que pensamos. En esta misma carta a los Corintios, en este mismo capítulo, lo podemos ver. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y sí, amamos a Dios,
pero no olvides lo más importante de todo. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti y ama a cada persona que está en este mundo. Y Él te puede usar y te quiere usar. Él nos quiere usar. Deja que tu boca sea un instrumento de salvación. Deja que tu mente se inunde de la sabiduría del Espíritu Santo. Y deja que tu voz sea esa cura para esos males, esa medicina que necesitan muchas personas. Deja que Dios haga de ti alguien más, porque lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, son las que tienen preparadas. Esas cosas tienen preparadas para ti el Señor. Es tu momento de hablar. Es el momento de hablar. Te animo a que hables del Señor, hables de Jesús, de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y vas a ver cómo Dios puede hacer el cambio. Dios puede hacer la diferencia. Recuerda, es el momento de hablar. Bueno, espero que este mensaje el día de hoy haya impactado tu corazón y puedas entender el propósito que tiene Dios contigo. Te animo a que te levantes, que prediques el mensaje, porque tú eres útil en las manos de Dios. Te invito también a escuchar mis próximos podcasts. Siento que de parte de Dios hay mucho mensaje más. Hay muchas más palabras por hablar en este podcast. Y recuerda que no es cuestión de palabras. Es el Espíritu de Dios el que habla por medio de nosotros. Hasta pronto.